Gobierno del Estado de Durango. Secretaría de Educación. Muy buenas tardes, estimadas maestras y maestros de Durango, interesados en el análisis de las distintas temáticas establecidas en la propuesta complementaria de formación docente en el Estado de Durango. Respecto al Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, lo saluda con mucho gusto su amigo el doctor Rolando Cruz García, subsecretario de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango. En esta ocasión me acompañan el doctor Netzahualcoyotl Bocanegra Vergara. Él es secretario académico de la Subsecretaría de Servicios Educativos, el doctor Justo Martínez Carrillo, director de Educación Básica A, la maestra María Guadalupe Amaya López, coordinadora estatal de los consejos técnicos escolares. Bajo la instrucción del señor secretario de Educación, el doctor José Guillermo Adame Calderón, la Subsecretaría de Servicios Educativos implementa estrategias integrales conducentes a la excelencia, entendida en términos generales en su carácter progresivo como el mejoramiento integral y constante, y en segundo término, la excelencia asumida como el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Implica reconocer y asumir la significancia, integralidad y eficiencia como horizontes de mejora. Asimismo, reconocer que en este trance hablamos de concretar en nuestros alumnos el desarrollo del pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Por todo esto, es un verdadero placer contar con la presencia de nuestro conferencista, el doctor Fernando Lázaro, con quien habremos de reflexionar respecto al desarrollo del pensamiento crítico de nuestros alumnos en Durango. Me permito, pues, presentar una semblanza breve de nuestro experto invitado, así como de nuestra compañera y amiga, la doctora Claudia Monreal, quien moderará este evento. Vale la pena acotar que el pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan niñas, niños y adolescentes para integrar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas por considerarse normales, pero en realidad son construcciones históricas que se generaron a partir de diversas formas de explotación, control del trabajo y relaciones de género. Muchas gracias. Gobierno del Estado de Durango. Secretaría de Educación. Gracias, doctor Rolando Cruz García, nuestro subsecretario de Educación del Estado de Durango. Es un gusto enorme que nos abra este espacio y le agradezco que ceda sus micrófonos para este noble evento, esta conferencia en donde tenemos a este gran amigo desde Argentina. Pues bien, vamos ahora, Fernando, si te parece, a iniciar con este planteamiento de ideas, partiendo pues de que la nueva escuela mexicana ha puesto como uno de sus ejes articuladores el pensamiento crítico. Y esto es muy alentador para todos los que venimos de esta línea crítica, porque implica reconocer que los aprendientes tienen la facultad, la capacidad de construir críticamente diferentes lecturas de esa realidad con la que conviven, pero además de fijar una postura ciudadana, política, crítica, como estudiantes, como aprendientes, ante lo que están viviendo. Seguramente tú nos vas a ayudar mucho a entender más sobre este eje articulador, qué es, qué implica y qué repercusiones tiene para nuestra práctica docente el generar el pensamiento crítico en cada uno de nuestros aprendientes. Bienvenido, Fernando, bienvenidas a todas nuestras autoridades y pues adelante, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, buenas tardes a los maestros y a las maestras que están compartiendo este momento. Para mí es un placer, conozco Durango, siento Durango como parte también de mi recorrido, no solamente académico, sino también afectivo.
que es el más importante también en esta historia, y ahí Claudia, que nos conocemos y me considero su amigo. Lo que me parece muy interesante, recién Claudia planteaba, es cómo hay una nueva propuesta que es una propuesta muy importante de la nueva escuela mexicana, que es una propuesta que abre puertas. Y es una propuesta que genera la posibilidad de pensar una educación diferente. Entonces, uno de los ejes de este pensar es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico que muchos y muchas venimos batallando, podemos decir, sobre esta categoría e intentarlo, instalarla y que no quede en un mero debate entre académicos y académicas, sino que realmente ese pensamiento crítico entre en las escuelas. Y ahí me permito pensar y reflexionar algunas cuestiones y digo que las miradas desde donde llegar, desde el pensamiento crítico, parten de varios criterios que podemos coincidir desde perspectivas diferentes, como la libertad, la autonomía, el debate de verdad, en términos de verdad, que no hay una única, sino múltiple, en tanto planteamiento filosófico y político. En cierto modo, digo, como para hacer una síntesis, un compromiso con el otro. Es un compromiso con la sociedad, a tomar una postura de acción transformadora del sujeto y de la sociedad. Y cuando decimos es un compromiso, ¿por qué? Porque muchas veces que esté dentro de la nueva escuela mexicana, la categoría de pensamiento crítico, se puede ver tal vez como una partecita de un sistema educativo, y esto excede la cuestión educativa, tiene que ver con un posicionamiento social, un posicionamiento comunitario, es esto del compromiso con el otro. ¿Qué viene a hacer el pensamiento crítico? Viene a romper la idea de individualidad, una idea de individualidad que es histórica y tradicional. Por eso digo, que no es que estoy haciendo una crítica a la nueva escuela mexicana, pero digo, tengamos cuidado que para construir esa nueva escuela mexicana tenemos que pensar en otro paradigma. Ya no podemos pensar la misma escuela desde el pensamiento crítico, porque esa escuela tiene que ser otra si la queremos construir desde ese pensamiento crítico. Por eso digo, cuando digo, es el compromiso con el otro, con la sociedad, es un compromiso que históricamente, desde una matriz positivista como tuvo nuestra escuela en América Latina, obviamente que tensiona la idea de pensamiento crítico. Entonces, por eso digo, vuelvo a esto del compromiso con el otro y con la sociedad, ¿no? De forma holística, es uno de los elementos clave en la consecución de una sociedad sostenible, especialmente en nuestras sociedades, en las que los medios sociales, las redes, parecen muchas veces dictar nuestra forma de pensar y actuar. El pensamiento crítico es esencial para la transformación, para el compromiso, y aquí la importancia de desarrollarlo en la escuela. No es un pensamiento escolar, es un pensamiento social que se instala en la escuela. Digo, es un debate enorme el del pensamiento crítico. A ver, puedo decir, las grandes empresas multinacionales, los organismos internacionales, también nombran y ponderan el pensamiento crítico de sus empleados, de sus empleadas. Es así que esto nos lleva a analizar también la politicidad de un pensamiento crítico. Soy parte de quienes consideran que el problema no está en lo que comúnmente se dice sobre, por ejemplo, la educación no prepara para la universidad, la educación falla. Creo que el conflicto es mucho más amplio y que en un punto se entrelazan y nos preguntamos cómo hacer de esa categoría de pensamiento crítico la praxis, acción y reflexión. ¿Cómo hacer de esa categoría un encuentro desde ese pensamiento crítico? Muchas veces, tanto en las escuelas, se cree que lo que marca el pensamiento crítico son los contenidos. Es decir, que si doy un listado de temas, de bibliografía, de autores comprometidos socialmente, y hasta puedo decir de izquierda, ya eso implicaría construir un pensamiento crítico. Y eso no es construir un pensamiento crítico. Digo, en los años 60, varios autores comienzan a estudiar la categoría del pensamiento crítico, basado en que en el enunciado de que es un proceso cognitivo, también con la crítica y con la pragmática, centrándose en el sujeto, que el sujeto pueda decidir, reflexionar y crear. Y acá también hay todo un debate
interesante que no voy a entrar y profundizar porque me iría un poco del eje del pensamiento crítico, que es el pensamiento crítico. Cuando yo planteaba lo social, lo que está haciendo también es tensionando ciertas corrientes psicologistas universalistas dentro de la educación. Acá no estamos planteando de un pensamiento constructivista, no estamos hablando de un pensamiento conductista, estamos hablando desde un pensamiento crítico desde la transformación que lo enuncia también la nueva escuela mexicana. Y ahora vamos a comentar algunas cuestiones que dice la nueva escuela mexicana, y eso nos posiciona en un lugar. ¿Nos posiciona dónde? Desde un planteo que no es desde donde nos forman muchas veces en los profesorados, en las universidades, que es un planteo sumamente social, o podemos plantear un planteo sumamente sociocrítico. Siempre, y esto no es una crítica a la psicología, pero siempre la educación estuvo planteada o estuvo construida desde lógicas psicologistas universalistas. Y cuando digo psicologistas universalistas no es una crítica a la psicología, sino a algunas corrientes. ¿Por qué digo psicologistas universalistas? Porque las corrientes históricas en la educación en nuestra América Latina siempre se planteó, por ejemplo, la gradualidad. Que no digo que esté mal, pero digo, ¿es lo mismo un niño o una niña de 6 años de un barrio muy pobre que de un barrio muy rico? No es lo mismo. Cuando digo universalista tiene que ver con ciertos planteos que históricamente, pero ahí que nos estaba mirando y que es lo que empecé a comer, el otro, no estábamos mirando la comunidad, no estábamos mirando la cuestión social. La escuela pasaba a ser un constructo que tenía sentido solo adentro de esas 4 paredes. Después afuera había otra realidad. Yo hoy muchas veces me pregunto, ¿cómo hay docentes que hoy por hoy siguen dando, por ejemplo, una guerra de hace 100 años cuando tenemos una guerra actual? ¿No? Digo, ¿cómo estas cosas pueden pasar? Y me parece que el pensamiento crítico viene a desafiar y a incomodarnos. Yo creo que lo que hace el pensamiento crítico y la nueva escuela mexicana es incomodarnos. El tema es cuánto nos animamos a incomodarnos. Si no nos animamos a incomodarnos, la nueva escuela mexicana va a ser solo un texto con muchas palabras lindas, bonitas, que podemos coincidir muchos y muchas, pero que si no lo llevamos a la práctica en términos de pensarnos como sujetos activos de ese pensamiento crítico, quedará como hasta como un lindo libro literario casi, ¿no? Digo, si no lo actuamos, no lo sentimos, no nos incomodamos, ¿no? Digo, educar desde el pensamiento crítico es educar para la vida. Y en el sentido de la vida, tener como fin una acción transformadora en la etapa educativa, profesional también, y en la vida personal. No estamos hablando de la cuestión netamente escolar. El pensamiento crítico excede la cuestión escolar. La enseñanza-aprendizaje de la cualidad genérica de pensamiento crítico en el aula es un debate abierto, constantemente abierto. La razón principal es que una mirada de construcción para actuar y comprometerse en la sociedad, cuyo impacto se puede ver a largo plazo y fuera de las aulas. Muchas veces a veces con esto tensiono un poco. Yo digo, yo no sé si son tan importantes ciertos contenidos en la escuela. Yo creo que lo más importante no es el contenido, sino cómo abordo esos contenidos. Muchas veces, o acá en Argentina muy fuerte que decía, bueno, se estudia para tener cultura general. Yo creo que se tiene que estudiar para entender el mundo, para ser parte del mundo. Se tiene que estudiar justamente para comprometerse con el mundo, y que me parece que la construcción del conocimiento, esa construcción del conocimiento es lo que nos va a servir a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes cuando se vayan de la escuela. No es más, yo hoy por hoy hay cosas de la escuela, digo, hasta dividir con coma y todo eso que me olvidé. Digo, ¿qué es la esencia de la escuela? La esencia de la escuela es cómo me apropio de ese conocimiento, cómo discuto ese conocimiento. Y recién el doctor Rolando decía que me parecía interesante tocar esto, decía las preguntas, ¿no? El preguntarse, ¿no? La pedagogía crítica como preguntarse. Yo lo que creo que tenemos, y ahí traigo a Freire, que tiene un libro sobre la pedagogía de la pregunta, justamente tenemos que desarmar la lógica escolar, que es la pedagogía de la respuesta, y empezar a pensar en la pedagogía de la pregunta. Eso es lo que hace el pensamiento crítico. Porque, fíjense, lo hago con un ejemplo
que seguramente los maestros y las maestras van a entender, que cuando meses adelante del aula planteamos una actividad, le damos un texto y ¿qué hacemos? Una serie de preguntas para que responda. Entonces yo digo, ¿cuándo nos vamos a animar a hacer al revés? Le damos un texto para que hagan preguntas sobre el texto y no respondan, sino que se pregunten. Entonces esa es la pedagogía de la pregunta. Entonces eso obviamente que nos tensiona la lógica de construcción tradicional del aula. El docente es el que sabe, pregunta y el estudiante responde. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué hacemos? En esos cuestionarios, en esas preguntas que hacemos sobre tal determinado tema, lo que hacemos justamente es negar toda posibilidad de pensamiento crítico, porque lo que estamos generando es que respondan como nosotros y nosotras queremos que respondan, y creemos que es la única forma y la única manera justamente de abordar ese texto o ese análisis. Un pensamiento crítico te dice, y esto viene de Freire ya desde hace años, te dice, al revés, vamos a construir la pedagogía de la pregunta, que ellos y ellas se pregunten, y ese es el pensamiento crítico. Por eso quería traer esta idea del doctor Rolando que me parecía interesante, la necesidad de preguntarse, que es justo todo lo contrario a lo que históricamente nos configuró la escuela, que era la respuesta. Uno hace una evaluación que quiere que el estudiante responda ciertas cosas, pero no que se pregunte. Y justamente es todo al revés. La pedagogía crítica, por eso digo que hay una concepción y tenemos que incomodar hasta nuestras praxis, nuestra práctica todo el tiempo, porque es otra la concepción que hoy por hoy nos plantea la nueva escuela mexicana. Cuando dice la escuela nueva mexicana, dice en una parte que no busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas y los niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenece. Eso es muy interesante. Fíjense que históricamente esto también es hasta muy disruptivo. Y esto hoy es hasta muy revolucionario, puedo decir, porque lo está planteando la nueva escuela mexicana, así tal cual. No queremos niñas y niños y adolescentes que se adapten a la sociedad. Y eso es muy disruptivo. Eso es sumamente, y creo que eso son frases que la veníamos diciendo hace muchos años y venimos luchando y decimos, no queremos que se adapten, sino que la transformen. ¿Y qué hacíamos? La mejor escuela, o algunos que se adapten a la sociedad a la que... A ver, o capital humano, ¿no? La función de formar el capital humano para el perfil del mercado laboral. Esto fue también, y lo dice la nueva escuela mexicana. Entonces, acá está planteando algo totalmente disruptivo. Lo que te dice es, justamente no hay que adaptarse a la sociedad, sino que hay que transformarla. Y díganme si las escuelas, justamente hay que enseñar esto para que justamente formar un capital humano para responder al mercado laboral. Muchas veces explotado, no importa, que sea un buen trabajador y un buen, por así decirlo, hasta, voy a decir una palabra fuerte, hasta sirviente de un mercado. ¿Sí? Es decir, o vamos a configurar estudiantes que se adapten a este sistema. Lo que está diciendo la nueva escuela mexicana, ojo, este sistema, ¿sí? Esta sociedad como está, no la queremos. Lo que queremos es que desde el pensamiento crítico nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan cambiarla. Y eso es por eso lo quería centrar, porque no es un detalle. Y eso lo encuentran en el texto de la nueva escuela mexicana. Que no asimilen y se adapten a la sociedad a la que pertenecen. Y eso es muy fuerte. Y esto yo lo hago hincapié en esto porque si no hacemos y nos detenemos en este punto o lo pasamos, porque tal vez no te dicen para transformarla, pero es obvio que si no tenés que adaptar, tenés que cambiarla. Pero tenemos que saberlo y me parece que eso está bueno, que tanto los maestros y los maestros estén al tanto de estos pequeños enunciados que tiene la nueva escuela mexicana. Porque en esos pequeños enunciados justamente están el posicionamiento, hasta voy a decir, social, político, económico, todo allí. Por eso cuando les digo, no como función capital humano a los perfiles del mercado laboral, ahí está diciendo justamente hay una tensión y hay una crítica hasta el mercado laboral que oprime. Por eso digo, hay críticas muy fuertes a lo que está. La nueva escuela mexicana viene a desafiarnos, viene a interpelarnos, viene a incomodar. Por eso digo, pero también
podemos tomarla como un lindo texto literario que tiene lindas palabras y seguir la misma escuela que estaba. Tenemos como un desafío muy grande. O nos subimos a esto, que es un cambio total, o seguimos. Y tratemos tampoco de no pensarlo como un maquillaje, ¿no? Digo, hago una cuestión, hago una pregunta y con eso ya es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un posicionamiento político-social. Excede la cuestión escolar. Es un posicionamiento escolar. Y después, en la nueva escuela mexicana te dice esto primero y después en una parte dice, la escuela debe formar niños y niñas y adolescentes felices. A mí me parece muy interesante, porque no es detalle la felicidad, ¿no? Digo, muchas veces creemos que la felicidad es algo, entre comillas, superficial. No, pero no es un detalle. Pero fíjense cómo lo une la nueva escuela mexicana. Dice, niños y niñas y adolescentes felices, pero que sean ciudadanos críticos del mundo que los rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones. Todo esto, díganme si no es un hecho de enorme transformación. Fíjense, y yo tengo las frases que me anoté de la nueva escuela mexicana, felices y críticos y emancipadores los separa una coma nada más. No es un detalle. Los separa solo una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un análisis, o desde mi lugar, desde mi mirada crítica, digo, para ser felices hay que ser críticos y hay que luchar por la emancipación. ¿Qué es lo que dice? Por eso digo, la nueva escuela mexicana tiene mucho y con pequeños enunciados nos está diciendo cosas muy fuertes, muy potentes. Por eso digo, uno dice, una coma no es nada. No. Si yo digo, hay que formar niños y niñas felices, punto, voy a otro tema, después digo, si uno felices con ciudadanos críticos, estamos planteando que la felicidad tiene que ver con una transformación social, donde hay una cuestión mucho más justa, justamente donde luchar contra la injusticia, que no haya desigualdad. Entonces digo, ¿todo esto qué hace? Obviamente nos lleva a pensar en una perspectiva todo el tiempo crítica en educación, que no se trata de criticar, ¿no? A veces digo, eso también es bueno saberlo. La perspectiva crítica no es voy a criticar la escuela, lo que digo es, podemos hacer, si no hay una propuesta para esa transformación, no vale la crítica, no sirve la crítica, no sería crítico. El pensamiento crítico no es pensar críticamente en términos de la escuela no sirve para nada, la escuela es una porquería, si no tengo justamente la perspectiva esa de transformarla. No sirve, no sería pensamiento crítico. Seríamos criticones y criticonas, juntándonos en una esquina y hablando mal del vecino o la vecina. Casi lo mismo sería de la escuela. Acá no. Acá estamos diciendo, hay una perspectiva crítica, tiene que ver justamente de qué generamos, cómo transformamos. Esto que hablaba hoy, ¿no? De la pregunta. ¿Cómo empezamos a buscar preguntas en los estudiantes y las estudiantes y no respuestas solamente? Yo digo, a mí me parece que existe en nuestra América también una larga tradición, podemos decirle, que configura los elementos principales de lo que podríamos llamar una pedagogía latinoamericana, ¿no? En esta pedagogía reconocemos los motivos centrales que la definen, ¿no? Digo, porque me parece que eso no está explícito, pero hay que pensarlo. Primero, la educación como un instrumento de liberación social, de transformación social. Después, segundo, la formación integral del sujeto como meta y contribución de la escuela a dicha emancipación, como dice la nueva escuela mexicana. Y tercero, también la construcción del conocimiento como tarea central de la escuela, promoviendo la cuestión humana desde la transformación. Me parece que lo humano, me parece que el afecto son partes también de esa liberación. Digo porque esto cuando hablaba de la felicidad tiene que ver justamente también con lo afectivo, no con el sentir. Me parece que el sentir es muy, muy importante también dentro de nuestra educación. A veces no se le da la importancia que tendría que tener, pero el sentir es parte, y que el sentir es parte también de ese pensamiento crítico. Justamente, si algo que muchas veces también históricamente en Latinoamérica hizo la escuela es negar el sentir. Por eso lo pienso también como un elemento crítico.
como un elemento de transformación? ¿Por qué negaba nuestros cuerpos? ¿No? Digo, la escuela, y esto Foucault con los cuerpos dóciles lo dice muy bien, ¿no? Es decir, nos formaban a cómo teníamos que sentarnos, pararnos, formar antes de entrar. Todo esa, y siempre que es lo único que lo más importante era la cabeza, el pensamiento nada más, lo que se podía decir, y hasta un pensamiento repetitivo. Nunca el afecto, nunca el cuerpo estuvo en juego en la escuela. Y yo creo que la nueva escuela mexicana también viene a abrir esa puerta. La puerta del afecto y de nosotros y nosotras como un elemento constitutivo, como sujetos constitutivos que tenemos todo, no tenemos solamente la racionalidad de pensar y de responder lo que nos preguntan, justamente volviendo a lo que yo decía, sino justamente es al revés, somos mucho más que eso. Somos mucho más que eso. Somos sentires, somos amor, somos bronca, enojo, somos todo eso. Y en una época que históricamente la tradición escolar decía también, los problemas se dejan afuera, lo que dice la nueva escuela mexicana es al revés, los problemas están ahí, hay que traerlos, y lo que hay que hacer es justamente trabajar esos problemas, justamente no dejar afuera. Por eso digo, es romper con un montón de lógicas que empiezan a visualizar un nuevo horizonte, un nuevo horizonte. Y digo, ahora hay práctica, como dice también en la Argentina, cuando se hizo también una ley de educación diferente y muy interesante. Muchas veces las nuevas normativas, las nuevas leyes, las nuevas, como en este caso, las nuevas propuestas, a veces van mucho más rápido que, que lo que la posibilidad de poder empezar a entenderla. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno dice, qué bueno, y yo creo, y por eso festejo este encuentro y otro, y no digo porque de mí van a sacar nada de cosas, pero empezar justamente a discutir, a debatir, a escuchar, a charlar este tema. Porque si llegamos, yo creo que ustedes tienen todavía unos meses más, un tiempo más para que se empiece a implementar. Si llegamos a la implementación y no hay un recorrido justamente de pensar, de repensar, esto yo decía, ¿no? De tensionarnos, incomodarnos. Yo creo que a los docentes y a las docentes nos cuesta mucho incomodarnos, nos cuesta mucho lo diferente, porque también venimos con una estructura, no es que somos malos, malas, que no nos gusta cambiar, no, lo que pasa es que venimos también construidos, yo creo que la necesidad de una formación es fundamental, porque no hay posibilidad de pensar una nueva educación en una nueva sociedad sin una formación, viniendo de una formación sumamente tradicional, de matrices, pero esto es en América Latina, de matrices sumamente estructuradas, esto que yo decía, donde nos negamos el cuerpo, nos negamos el amor, nos negamos el afecto. Es imposible poder pensar en una nueva escuela sin empezar justamente a tensionarnos. A mí me gusta mucho la palabra incomodar. Si no empezamos a incomodar, todo va a seguir igual. Yo creo que la escuela de por sí es una, lo dice la nueva escuela mexicana, dice, es una conquista de la comunidad, ¿no? ¿Y qué es la escuela? Es el resultado de un proceso histórico, de construcción social, que maestros, estudiantes, familias, construyen un sentido específico, ¿no? Digo, esto lo dice tal cual así la nueva mexicana, ¿no? Permiten habilitar la autonomía respecto a distintos poderes. Después plantea que la escuela laica es un espacio donde se construyen relaciones sociales y pedagógicas. Eso dice que forman ciudadanos y ciudadanas en el respeto de la diversidad. A mí me parece que también acá, por eso yo sacaba partecitas de la nueva escuela mexicana, que es lo que nos lleva al pensamiento crítico y que también nos va a incomodar. Porque uno dice, bueno, uno puede estar de acuerdo, el tema es que ese acuerdo se haga carne, no se haga piel, de lo que lo llevemos ahí. Digo, se construyen relaciones sociales. Históricamente en la escuela, ¿qué se construye? Saberes. Punto. En la escuela, ¿qué se hace? Se aprende. Punto. En la escuela, de sumo, se pueden hacer amigos y amigas. Las relaciones sociales y pedagógicas es también, dentro de la nueva escuela mexicana, una definición de las más contundentes. ¿Pero qué? En el respeto de la diversidad, dice. Y a mí me gusta una palabra también que dice en el respeto de las diferencias. A mí me gusta mucho también diversidad
y la palabra, uso la diversidad, que es la que usa la nueva escuela mexicana, y uso la diferencia, que es la que me gusta a mí. ¿Y en qué la diversidad? Dice conciencia ambiental. Y no habla justamente de estudiar no sé, ecología, conciencia ambiental. Y esto no está hablando medio ambiente, fíjense, ¿eh? Hay todo un replanteo. Por eso digo que si tenemos que ponernos a ver, podemos estar 5 años viendo, porque es muy interesante todo lo que está planteando. Conciencia ambiental. No están planteando en el medio ambiente, está hablando de una conciencia ambiental, que es mucho más que eso, ¿eh? Por eso digo que ahí tenemos que después, bueno, plantea obviamente los ejes que estamos charlando, el pensamiento crítico, el diálogo de saberes. Esto cuando yo decía de la pregunta y la respuesta, ¿qué tiene que ver con el diálogo de saberes? Donde ya el estudiante no responde, sino que pregunta. Y de esa pregunta es donde se construye ese diálogo de saberes. Si hay una cuestión sumamente vertical, pregunta, respuesta y hasta conductista, pregunto y responden y le pongo la nota que se merece por esa respuesta. No hay ningún diálogo ahí. A partir, por eso me pareció muy interesante el comienzo ahí cuando Rolando dijo lo de preguntarse. A partir de preguntarnos empieza ese diálogo de saberes. O si no, el diálogo no existe. Si no hay esa pregunta y esa repregunta. Digo, pensar también que la nueva escuela mexicana habla de la ciencia en todas sus expresiones, el ejercicio, fíjense que es interesante, por eso rescaté algunas ideas de la escuela mexicana, me parece genial. El ejercicio de los derechos humanos, no dice los derechos humanos. Fíjense que no es un detalle, los derechos humanos, dice el ejercicio. Y esto implica que no está hablando, a ver, vamos a conocer los derechos humanos, ejercitarlos, practicarlos, llevarlos adelante. Ejercitarlos implica llevar una práctica, no es saber cuáles son los derechos humanos, que es lo que muchas veces hacemos. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Son estos? No, acá dice, a mí me encanta porque acá pone al sujeto todo el tiempo en acción. Fíjense, en acción, todo el tiempo. Y eso es una gran diferencia. Y eso hace el pensamiento crítico, poner al sujeto en acción. Cero pasividad, cero quietud, todo el tiempo activo. Plantea el buen vivir, que también es una filosofía de vida, y planteo Bolivia, y planteo Ecuador, y un montón de buen vivir, el vivir bien según en qué país, y eso es una raíz de nuestra América, es una pueblos originarios que vienen, digo, ahí el buen vivir es una filosofía de vida, que podemos desarrollar, como yo decía, son categorías que plantea la nueva escuela mexicana que podemos desarrollarla durante un año, porque son temas profundos, ¿no? Y después dice, y ajena a todo credo religioso. También es una definición. La nueva escuela mexicana en su texto dice, ajena a todo credo religioso. Obviamente estamos hablando de la escuela pública, ¿no? Después habrá privadas que tendrán sus planteos religiosos, pero lo que está marcando la nueva escuela mexicana es la escuela pública, ¿no? Por eso dice, ajeno a todo credo religioso, fundamentalismo, dogmatismo. Me parece que es muy potente, es muy potente. Y me parece que esto no si ustedes miran también la bibliografía de la nueva escuela mexicana, obviamente aparece Paulo Freire. Aparece allí como uno de los autores donde también se basa la nueva escuela mexicana, ¿no? Digo, entonces ahí inevitablemente, si lo queremos traer en términos más social educativo, es la pedagogía crítica, ¿no? Digo, la premisa inicial en que se sustenta la pedagogía crítica establece que vivimos en un mundo marcado por las contradicciones y las desigualdades sociales. A mí me parece interesante, ¿no? Esto de pensar un mundo de contradicciones y desigualdades sociales. Yo creo que una de las cosas más interesantes que trae la pedagogía crítica y por consiguiente desde ese pensamiento crítico es pensar al aula como un espacio de resistencia y de lucha. Y esto no es un detalle. Y esto es un recorrido que se hace y que me parece que pensar que tanto, no sé, voy a nombrar a algunos como Henry Giroux, Peter McLaren, que planteaban, ahí también, ahí en su momento la pedagogía crítica rompe con un paradigma. Cuando él está planteando la nueva escuela mexicana, que es un mundo marcado también de contradicciones, no lo dice así, pero es un mundo de desigualdades sociales,
Lo que viene a hacer también la pedagogía es ir en el aula, vamos a la escuela. Bueno, en la escuela, fíjense que también históricamente, tradicionalmente, la buena escuela era la escuela silenciosa, la escuela que no había chicos y chicas interfiriendo en la clase, la escuela donde todos y todas tienen que estudiar de una forma determinada de sentarse. Fíjense que la buena escuela era, lo que te dice es, las pedagogías críticas, desde esa mirada crítica general, dice, el espacio del aula es de lucha y resistencia. ¿Y eso qué tiene que ver? Y me voy a meter con un tema como para también dar cuenta. Acá es muy fuerte la cuestión del déficit atencional, ¿no? El diagnóstico de déficit atencional, muy, muy fuerte, ¿no? Que puede haber y existe, obviamente, en algunos casos, seguramente. Pero acá en Argentina, y lo doy como ejemplo, se había puesto un poco como de moda, y todo chico o chica que no entraba en ciertas normas que determinada esa escuela tradicional, lo medicaban. Yo muchas veces me preguntaba dentro de esas escuelas, cuando me ha tocado transitar en esas escuelas y he conocido a esos niños y esas niñas, si justamente cuánto había o cuántos de ellos y ellas era justamente por una problemática real de atención o cuántos eran una cuestión de resistencia a ciertas lógicas educativas. Digo para poder pensar y reflexionar también, que cuando decimos también que los problemas, digo para pensar en estos chicos y en estas chicas, ¿no? Los problemas sociales también no son hechos aislados, ¿no? Digo, sino también consecuencia de intentos de dominaciones de grupos sobre otros grupos. Por eso digo, la escuela no está fuera de la realidad. Muchas veces, o uno ve a veces libros, y yo soy muy discutir, un amigo mío escribió un libro que se llama Violencia en las escuelas. Yo le decía que me parece terrible violencia en las escuelas. No existe la violencia en la escuela, existe la violencia social y la escuela como parte de esa sociedad. Entonces digo, yo discuto mucho y hay millones de libros, violencia en las escuelas, cómo tratar, cómo trabajar. Yo digo, sería ficticio pensar si puedo solucionar la violencia en la escuela sin poder pensar en la violencia social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque también sería un micromundo, sería un mundo que tendría sentido ahí. ¿Qué pasa ahí en esta escuela? Y en la puerta, no sé, matan a un vecino en la esquina, digo. Entonces digo, ¿cómo puedo pensar, y esto que plantea la nueva escuela mexicana de transformación, de emancipación, de todo esto, justamente es esto, no pensar la escuela como una burbuja y que tenga solo sentido desde los muros para adentro, sino integrada en esa comunidad, integrada en un otro. Sí, a ver, si bien los teóricos críticos, muchos y muchas de ellos y ellas, califican a la escuela, y voy a nombrar al Tusel por uno de tantos, a las escuelas como espacios de reproducción y dominación, yo creo que muchos otros, los que estoy planteando yo, consideran que pueden ser espacios, y lo considera también la nueva escuela mexicana, espacios de emancipación, y un contexto donde florezca la crítica, se posibilite el cuestionamiento de modelos sociales hegemónicos, la construcción de modelos alternativos y emancipadores, donde se generen espacios de diversidad que permitan a los alumnos y a los alumnos salir de ese individualismo y conectarse con la realidad social. Eso es lo que plantea la nueva escuela mexicana, dicho en otras palabras. Esa posibilidad de espacios de diversidad, espacios diferentes, de sujetos, de historias, de realidades diferentes, de pieles diferentes, de dolores diferentes. Esa es desde donde tenemos que construir. Históricamente también se intentó homogeneizar en las escuelas sumamente. Lo que tenemos que tratar de romper es justamente eso y darle, empezar a valor, porque muchos años también se puso como, entre comillas, de moda la diversidad. Pero la diversidad muchas veces quedó en un título o en un texto. No se pudo trabajar. Entonces, ¿qué te dice la escuela mexicana? En la escuela habitan niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas de diferentes pueblos, comunidades, nacionalidades, condiciones de salud, migraciones, capacidades,
orientaciones, identidades sexuales, lenguas, culturas, clases sociales, un montón de todo eso. Si uno lo toma en términos de un paquete armado, un paquete que está ahí adentro, es un paquete que está ahí adentro. Lo que hay que justamente es desarmar ese paquete para poder justamente reconocer a esos otros y esas otras. Que en un punto, cuando decimos, fíjense cuando dice hasta capacidades, eso es todo un tema. Yo siempre digo, y hacer una crítica a la educación mundial, ¿no? A la educación. Si hay algo que tiene la escuela, es creer, digo, hay algo más cruel, por eso digo que ahora que ustedes tienen esta puerta de la nueva escuela mexicana, aprovechen que no pase, de creer que 25, 26 estudiantes en 10 meses, o un año sería escolar, van a aprender los mismos contenidos, y todos y todas a la vez. Eso es muy cruel, y eso es no dar cuenta de las diferencias. Es muy cruel, porque uno dice, ¿y de ahí dónde están las diferencias? Las diferentes capacidades, que no está hablando de inteligencia, porque eso es todo un tema también. Nuestra educación se ve que construyó también esta cosa de él, del que puede y el que no puede, ¿no? Del inteligente y el bruto. Y la categoría bruto capaz que no se dice tanto, pero sí inteligente. La inteligencia también, lo diría Foucault también, es una construcción social. No hay esta cosa de naciste por una cuestión genética, naciste inteligente, se construye esa inteligencia también, porque si no estaría dado. Cuando hay una frase muy fuerte que acá en Argentina se dice, acá se dice al ladrón se le dice chorro, entonces dice, ningún niño nace chorro, nadie nace inteligente, sino hay una construcción social que lleva a eso. ¿Puede tener capacidades y cualidades diferentes? Sí, por eso dice la nueva escuela mexicana, puede haber diferentes capacidades, puede tener más capacidad para una cosa y otra, seguro, pero la inteligencia y las capacidades también se pueden construir. Porque si no, ya si está en nacimiento y es genético, ya está dado, listo, nació inteligente, así seguirá, y el que nació, que para nosotros y nosotros es ignorante, seguirá toda su vida así. No, si no está como, no está determinado a la hora de nacer cómo vamos a hacer. Si no, ¿para qué serviría todo lo demás? Si estamos nosotros y nosotras también interviniendo, están también los otros y las otras estudiantes interviniendo. Me parece que también otra cosa que hace al pensamiento crítico, cuando lo dice también la nueva escuela mexicana, tener esto de las identidades sexuales. No es un detalle, y las nombra y las enuncia en un punto la nueva escuela mexicana. Y eso también es, y yo la verdad que particularmente también festejo y lo veo como algo sumamente positivo empezar. Si hay algo, cuando yo decía al principio también, el afecto, el cuerpo, siempre estuvieron negados. Imagínense las diferentes identidades. Digo en toda América Latina, no en México. ¿Cómo uno se pregunta? ¿No? Yo la otra vez me preguntaba, yo hasta hace un tiempo dirigía una escuela muy grande, una escuela media, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué no hay adolescentes? Hace unos años me preguntaba, adolescentes trans o de alguna trans, travesti, ¿por qué no hay? Y yo en tantas gente, no, esta es una escuela de 1800 estudiantes. Entonces me decía, ¿qué es lo que pasa con...? Y no es casualidad. Y porque también, y vos después veías cuando terminaban la escuela que había chicos o chicas que eran trans, pero después de la escuela. Entonces yo pensaba, y gracias a esta concepción de otra educación, también en su momento en Argentina, de cambiar y algunas leyes, hoy en las escuelas se ven chicos y chicas con diferentes identidades, con diferentes géneros. Y eso también es crítico, es poder convivir y entender que no es aceptar. Yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Una vez dice, yo acepto. No es aceptar, en realidad es estar, es parte de. Cuando hablamos de diversidad hablamos eso, porque uno puede decir, yo estoy a favor de la diversidad, ¿de cuál? Muchas veces selectiva. De los pueblos originarios sí, pero de las identidades sexuales, ahí me complica. O estamos con la diversidad o no estamos, y eso es lo que viene a plantear la nueva escuela mexicana. ¿Construimos con esas diversidades
todas, y ustedes si lo ven, leen la nueva escuela mexicana, van a empezar a denunciarlas, todas. Lo que está diciendo es todas. No está planteando, está hablando de migración, salud, condiciones de salud, identidades sexuales. Y la categoría identidad tampoco es un detalle, que podríamos desarrollarlo también. Por eso digo, cada partecita de la nueva escuela mexicana explota de conceptos y de cuestiones. Por eso digo, hoy hacemos un panorama de pensamiento crítico, pero podríamos hacer 40 encuentros, creo, de la nueva escuela mexicana, porque cada partecita tiene una vuelta profunda y un cambio profundo de diferentes concepciones que teníamos en la educación. Digo que teníamos porque me siento parte, porque estamos hablando en general también de la nueva escuela mexicana y de la educación también en América Latina, porque es muy parecido lo que está pasando. Por eso digo, ustedes hoy por hoy están con una posibilidad y una importancia enorme. Y aparte dicen, todos y todas tienen el mismo derecho a la educación, al bienestar y al buen trato. Y esto cuando yo planteaba es al buen trato. Fíjense que muchas veces también en la escuela esto del buen trato no se trabajaba tanto. Bueno, ahí también habla la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Y cuál es el poder también de la educación según las pedagogías críticas, ¿no? En su capacidad potencial para ayudar a la transformación de la sociedad, empoderando a los y las estudiantes. Me parece que también esto de empoderar, esto es lo que está haciendo la nueva escuela mexicana, quizás no recuerdo que use la categoría, pero sí empodera a los estudiantes para que sean capaces de transformar, habilitándolos que para la apropiación crítica del conocimiento existente, en mis palabras, pero que remite a la nueva escuela mexicana. Esto me parece que es apropiación crítica del conocimiento existente. No estamos planteando necesitamos otros conocimientos, nuevos conocimientos, sino que seamos críticos, apropiarnos críticamente, no apropiarnos de un conocimiento. ¿Qué es lo que se hace? Es más, fíjense, uno puede decir, desde las corrientes más tradicionales educativas se decía transmitir conocimiento. Las corrientes nuevas dicen construir o apropiarse. Acá lo que está haciendo es justamente es crítica, es decir, acá lo tenemos que pensar en esta nueva escuela mexicana, es una apropiación, pero crítica de ese conocimiento, ¿no? ¿Pero por qué crítica? ¿Por qué hace la crítica? Cuando yo decía hoy también, vuelvo al inicio, ¿no? De las preguntas. Una pregunta lo que hace es ampliar la comprensión general de uno mismo, del mundo, y también nos lleva a comprometernos, al compromiso. Las preguntas nos llevan a comprometernos a algo, y ese compromiso es lo que también se tiene que generar en un después, para un después. Me parece que la pedagogía crítica se identifica con ¿qué? Con aquellos que pretenden dar poder a los que no tienen y transformar las injusticias sociales. Me parece que, y que obviamente, no llevándolo al plano más político mexicano, pero es obvio lo que está planteando justamente, que esto no lo está planteando la nueva escuela mexicana, pero voy sacando, lo que estoy haciendo yo es como desarmar algunas cuestiones para completar algunas ideas que tiene la nueva escuela mexicana, porque si la desarrollaría toda, estarían 25 millones de tomos. Digo, transformar las injusticias sociales, ¿no? Me parece que también para quienes venimos y seguimos la pedagogía crítica, otras de finalidades o metas de la educación, que es también identificar los prejuicios, las estructuras que se han construido sobre tales prejuicios, ¿no? También cómo adquirir, también documentar también cómo adquieren forma las ideologías y las desigualdades, develar las conexiones entre conocimiento y poder, develar las conexiones entre conocimiento y poder. Esto también lo hace desde la pedagogía crítica y desde el pensamiento crítico. Develar, porque también hay relaciones de poder que naturalizamos, y lo que viene a ser el pensamiento crítico y la pedagogía crítica desde ese pensamiento crítico es develar las conexiones, las relaciones que hay entre conocimiento y poder. Ningún conocimiento es ingenuo, ningún conocimiento es neutral,
ningún conocimiento es arbitrario. Así como el carácter ideológico del currículum, me parece que, y crear un alfabetismo no funcional, sino crítico, poderoso, político, que ese alfabetismo posibilita el crecimiento de una comprensión y un control genuino de todas las esferas de la vida social, decía algo así o muy parecido en algún momento Michael Apple. Una idea. Me parece que plantear, y cuando yo decía, uno hace el recorrido de la nueva escuela mexicana y aparece Paulo Freire, yo creo que sí, y que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana es una formación docente, y me parece que ahí, si hay algo que estuvo negado en América Latina en los últimos años, y hablo en Argentina, sumamente negado, apenas se veía, ¿no? La educación es popular, la educación popular. Pensando que en la historia ha tenido diferentes usos, prácticas y hasta surgimientos históricos, ¿no? También que tienen que ver con diversos contextos, circunstancias sociales, culturales, que configura también sentidos diferentes, ¿no? Digo, pensar un poco, ver siempre que también lo nombra la mediados de la década del 60, con Paulo Freire, ya constituyendo las bases de una teoría crítica diferente. Comienza a surgir de a poco el interés también de grupos de docentes de algunos espacios. Ya las universidades latinoamericanas comienzan a acercarse, a apoyar estos procesos de cambio, las organizaciones sociales en diferentes países de América Latina. Pero obviamente que algo ahí pasó también. Fíjense, al menos en Argentina, es muy poco lo que se ve en los institutos de formación. Por eso yo decía que la necesidad que va a tener la nueva escuela mexicana es seguir formando constantemente, porque fíjense, no sé, no me atrevo a decir México, más allá de que algunas realidades conozco, porque conozco bastante, pero la pedagogía crítica y la educación popular, que son un poco algunos lineamientos que tiene la nueva escuela, no, no se ve tanto en profundidad. Entonces, digo, ahí hay una tensión también entre la nueva escuela mexicana y nuestra formación, que decía en un momento, ¿no? Me parece que, y también me parece que lo que está bueno que reconoce la nueva escuela mexicana el papel fundamental de los maestros y las maestras en la construcción de la ciudadanía. Fíjense, no está planteando en qué bien que enseñan, en una buena enseñanza, en la construcción de la ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan a saber en distintos espacios de formación, dentro y fuera de la escuela, así tal cual dice la nueva escuela mexicana. Me parece que poner la categoría de los maestros y las maestras como intelectuales ahí, y para quienes leímos Gramsci, y para quienes leímos los profesores como intelectuales de Henry Giroux, ahí también hay una definición muy potente, que son los maestros y maestras como intelectuales. Y no es un detalle también. Y ahí es una definición, por eso dice intelectuales, dice la nueva escuela mexicana, algo como que convocan al saber, pero en diferentes espacios, dentro y fuera de la escuela. Profesores como intelectuales que hablaba Giroux, son profesores comprometidos justamente socialmente. Eso es lo que está pidiendo hoy para la nueva escuela. Docentes comprometidos socialmente, afectivamente. En eso socialmente entra también lo afectivo. Entra también la categoría de felicidad. Entra también allí. Me parece que uno estaba acostumbrado, hoy decía algo parecido, que de construir niños y niñas que sepan, que salgan sabiendo. Acá en Argentina era muy fuerte, que salgan sabiendo de la escuela. No nos animamos a pensar en construir niños y niñas que salgan felices, que se terminen su escuela felices de la escuela, ¿no? Eso también, digo, me parece también que la nueva escuela mexicana, y es muy interesante pensar, reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía curricular de los maestros y los maestros, para decidir sobre su ejercicio didáctico, programa de estudio, y ahí es todo también un temón, ¿no?
No voy a desarrollar eso, pero habla de currículum abierto, donde justamente incluye todas estas cuestiones. Me parece que también nos tendría que dar una cierta incomodidad y hasta miedo, que está bueno tenerlo. Esto de poder tener la autonomía curricular para decidir nuestros planteos didácticos, nuestros planteos pedagógicos, nuestros programas, porque nos pone, esto cuando dice condición de intelectuales, justamente lo que está diciendo es, no vas a ser un mero instrumento reproductor de, no sé, de las políticas educativas de turno. Lo que vas a hacer vos es un intelectual. Hablaba Gramsci, intelectual orgánico. Hablaba Giroud, docente como intelectual. Lo que está planteando es un docente que en esa transformación genere esos ejercicios que nos ponen en un lugar protagónico que muchas veces no están acostumbrados. Yo muchas veces veo en las escuelas de Argentina que los y las docentes agarran el libro de texto, página 14 a 26, completen, respondan, vean. Acá están planteando justamente un docente nada que ver con todo eso. Un docente activo, un docente protagonista junto a los y las estudiantes, no un docente protagonista del aula, sino y un docente que pueda proponer. A mí me parece que es un desafío enorme y que también, digo, tenemos que pensarlo como un desafío de aprendizaje también. Esto que es todo un tema. Y yo les aconsejo para quienes no leyeron que lean los profesores como intelectuales, no que vayan a Gramsci porque es más largo. Ahí me parece que lo que hace Giroud, que toma la idea de Gramsci, es darle una vuelta muy interesante y les recomiendo leer el libro de Henry Giroud, la parte de los profesores como intelectuales, que me parece sumamente interesante y que me parece sumamente pertinente para esta propuesta, ¿no? Entonces digo, esto de que la nueva escuela mexicana dice reconocer que en la escuela conviven diferentes, fíjense, tipos de familia tradicionales, padres del mismo sexo, monoparentales, reconstruidas, y dice una parte, todas ellas con diferentes niveles de escolaridad, situación migratoria, estudiantes de identidad sexual diferente, género, otra vez lo dice, preferencia política, religiosa. Me parece que también rompe con una cosa y que también rompe con un planteo que siempre que escucho en México muy fuerte, los padres de familia. Ese enunciado lo escuché mucho, padres de familia. Acá está rompiendo con toda la lógica. Desde hace un tiempo en Argentina se planteó desde el Ministerio de Educación no decir más padres, no decir más, por ejemplo, reunión de padres, citen a los padres, sino familias. Por esto que está diciendo la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana dice, convives niños, niñas y adultos que provienen de distintos tipos de familia. Lo que está planteando es justamente esto ya. Es cuestión de familia. Porque la diversidad es infinita. Y digo, no solamente padres, dice acá del mismo sexo, monoparentales, abuelo y abuela, tío y tía. Es decir, lo que es interesante es que rompe justamente con la idea de, entre comillas, la familia. Y eso también es un desafío grande. Cuando también nosotros, acá en Argentina pasamos no hace tanto, por eso también fue un desafío grande. Y nos cuesta, digo, no es que ustedes digan, qué adelantado, no, para nada, todavía sigue costando poder pensar en esta cuestión. Y todas estas cuestiones, obviamente, que tienen que ver con ese pensamiento crítico. ¿Qué hace pensamiento crítico? Como yo decía al principio, incomoda. Y obviamente que estas cosas nos van a incomodar al principio. No es lo mismo que la realidad, pongámonos, con todo lo progresista que puedan ser nuestros pensamientos y todo eso. Pero si en una reunión de familias ya vienen dos papás con su hijito, dos mamás, incomoda el sentir, porque también saben que también incomoda, hasta nuestro discurso lo incomoda. Porque los padres, hay dos mamás, las dos mamás te pueden decir, no, acá somos dos mamás. Digo, incomoda la cuestión crítica, porque ¿qué viene a hacer todo esto? A interpelarnos todo el tiempo también. Y eso va a incomodar. Lo dice la nueva escuela mexicana.
Y para eso también es una construcción, no es que de un día al otro, por eso digo, no es que de un día al otro leemos el texto de la nueva escuela mexicana y ya salimos siendo otros y otras. No se trata de eso, ¿no? Digo, es un caminar. Yo lo que digo siempre es, lo decía otra vez donde era, no me acuerdo en qué encuentro en México, que decía, están con todas las posibilidades a su alcance con esta nueva escuela mexicana. Pues yo decía hoy, con las puertas que se abren. El tema es cuánto se quiere abrir y cuánto tiempo la quieren abrir. Yo creo que tiene que estar siempre abierta para que pueda seguir entrando todas las diversidades, las diferencias, las incomodidades. Tiene ese desafío enorme. Dice la nueva escuela mexicana algo como que lo fundamental es que el conocimiento y los saberes se integren. La integración de conocimiento y saber es fundamental. Dice, romper con la idea de que los saberes o de que estos, para ser válidos, para tener una legitimidad, deben organizarse en fragmentos de información y habilidades en asignaturas y grados. Yo siempre soy muy crítico a la gradualidad, soy muy crítico a las estructuras de materia. Si bien hoy por hoy nos están pidiendo seguramente en México que lo cambien, ya empieza a plantear la nueva escuela mexicana en su texto de romper estas cosas. ¿Qué dicen? Empecemos a integrar. Lo que está pensando justamente, lo interesante es pensar a romper esas estructuras de cubos, hasta esas definiciones taxonómicas, y empezar a cruzar, empezar a integrar currículum. Y cuando dice currículum y saber, lo que se está planteando es currículum en términos de sociedad y también los saberes sociales. Lo que está, creo que lo que viene a desafiar la nueva escuela mexicana también es romper la idea de que en la escuela son solo saberes escolares, o que la escuela el único valor que tiene es el saber social, y no el saber, perdón, escolar, y no el saber social. Me parece que la nueva escuela mexicana también viene a desafiar eso, a decir, no poder, no podemos pensarnos que lo prioritario en la escuela es lo escolar, en términos de la tabla de multiplicación. Cuando yo decía, no podemos estar viendo una guerra de hace 100 años atrás, cuando en la actualidad hay una guerra. Hay que integrar eso porque salís afuera, lees un diario, verás la televisión, está la guerra y vos estás estudiando una guerra de 100 años. Es decir, cómo la sociedad, y me parece que ahí está el desafío y que creo que es el desafío más grande, es cómo meter el afuera en el adentro. Es decir, cómo meto el afuera en la escuela. Ese es el desafío. ¿Por qué? Porque hay miedo, montones de miedo. Los miedos es, ¿qué dirán las familias? Van a decir que si meto la guerra y planteo una actividad, es decir, porque hay también una cuestión muy tradicional en la educación, que es que la actualidad es política, pero la historia no. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno puede, hay como ciertos ya historias o próceres que ya están, que ya son canónicas, las historias esas, entonces se pueden dar. Si yo hago un análisis de una actualidad, queda como, está haciendo política, está haciendo ideología. Digo, esas cosas hay que empezar a romper también, que es lo que también está planteando la nueva escuela mexicana. Pero digo, para eso, cuando yo digo eso, digo, el pensamiento crítico dentro de la educación excede la cuestión educativa. Eso es fundamental y es un poco lo que como eje quiero compartir. Excede la cuestión educativa. Por eso digo, esas problemáticas sociales, políticas, económicas, que están afuera, tienen que también aparecer en ese hoy. Porque si no, la validez lo da, la única validez es la historia. Pero eso es una historia inmediata y que también hay que traerla. Pero sí corremos entre comillas, el peligro o el miedo que tenemos. Yo creo que también hay un miedo internalizado entre los maestros y maestras, me incluyo, en que si doy esto pueden venir las familias a quejarse. Si digo todos y todas, uy, eso ya puede ser complicado porque van a decir que ¿cómo es que se dice? La ideología de género. Si digo esto, lo que está abriendo justamente la nueva escuela es incomodar todo. Y va a haber quejas, seguramente va a haber quejas. ¿Por qué? Porque está haciendo una transformación.
esta nueva escuela se puede pensar también como una enorme transformación. Yo voy bien de tiempo, Claudia, porque no miré más el tiempo, la verdad. Fer, si gustas, vamos cerrando unos 5 Ahí minutos de tu está, ahí conferencia para está. pasar a las Perfecto. preguntas. Está bien. Y me parece que, viste, yo decía, soy yo decía también, hay algo que me parece muy interesante de Paulo Freire, ¿no? Que es leer el mundo. Me parece que es sumamente interesante y es más que pertinente esta. Tenemos que leer el mundo para escribirlo dentro de la escuela con nuestros y nuestras estudiantes. De eso se trata, escribir juntos y juntas el mundo, leído, pero hay que leer el mundo. Lo que viene justamente, la educación popular que viene a desobedecer a las lecturas, que en realidad no son lecturas, porque podemos pensar qué entendemos por leer. Necesitamos pasar por un momento de analfabetismo para poder comenzar a leer ese otro mundo. Yo creo que está bueno pasar esto que yo decía, incomodar, es pasar por un momento de analfabetismo para poder comenzar a leer ese otro mundo. Entonces digo, las palabras, y lo dicen, ¿no? Emancipación, transformación, evocan para todos nosotros también un espacio de lucha. Un espacio de lucha que en el sentido interesante de ese espacio de lucha, en el aula, en la escuela, en la sociedad, de confrontación con una también dominación que está siempre, ¿no? Yo creo que siempre hay algo que nos impide ser libres y actuar en consecuencia, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿libres de qué? Uno le puede preguntar a la nueva escuela mexicana, a ver, ¿cómo dicen? ¿Emancipados de qué? ¿Cuál sería un espacio de transformación, de luchar? A ver, para nosotros y nosotras, pensadores críticos, la lucha por esa emancipación se juega en el campo del pensamiento, en el campo del conocimiento. Y también hay un planteo que poco a veces hacemos los educadores sobre el conocimiento, ¿no? Muchas veces ciertas miradas de algunas educaciones populares o pensamientos críticos creen en la escuela o en la universidad. Si doy Marx, en vez de, no sé, de Adam Smith, ya estoy transformando el pensamiento. No está, aquí lo que está haciendo en realidad es excluir a los sujetos del conocimiento, porque también soy crítico de quienes creen que haya que dar a Adam Smith y también a Marx para que los estudiantes decidan, sino que todo el tiempo tiene que haber interpelaciones, que los estudiantes decidan, pero no decidan a partir de una lectura, decidan a partir del intercambio, a partir del debate, a partir de las tensiones, porque yo creo que siempre la dominación se expresa. Digo, nosotros y nosotras estamos, como siempre, desde un sentir dominado muchas veces sin darnos cuenta. Digo, para ir cerrando, es necesario que los docentes, los maestros, las maestras, revisemos nuestras prácticas, de tal modo que pongamos a accionar nuestra vigilancia pedagógica, para no constituir en lo que la historia de América Latina en la educación nos llevó en meros reproductores de la cultura dominante, sino la nueva escuela mexicana quiere construir colectivamente y podamos construir nuestro propio objeto de conocimiento, interpelados todo el tiempo por el contexto social, desde donde realizamos nuestras prácticas, así como constituirnos en desaforados, desobedientes también de un montón de cuestiones, ¿no? Digo, hoy nombraba Claudia el movimiento feminista, es un claro ejemplo, que vinieron a desobedecer mandatos y nos tensionaron a los varones cis por todos lados y las tuvimos que bancar en un punto y aprender a esa otra, a esos nuevos desafíos y a esas otras miradas. Había que aprender, pero ahí también a ver cuánto nos cerramos y cuánto no. Me parece que es necesario pensar en una nueva escuela. Me parece que la nueva escuela mexicana nos está dando todas las posibilidades. El tema es cómo la agarramos y el tema también es no responsabilizar, porque muchas veces la culpa la tienen los maestros y las maestras. La culpa no la tienen ni los maestros ni los maestros. Justamente las culpas históricas muchas veces viene de muchos años y viene de formaciones y de formaciones. Por eso digo, deformémonos para poder empezar a formar otra cosa. Hay una necesidad, como digo yo, de una formación integral docente,
mucho más que lo escolar, porque nos está pidiendo eso la nueva escuela. Y yo creo que en definitiva es necesario pensar un nuevo futuro porque es urgente cambiar este presente. Gracias a todos y todas. Gracias, Fer. Pues muy interesante este planteamiento que estás haciendo y cómo entender que este nuevo paradigma educativo, porque no estamos hablando únicamente de una perspectiva curricular, sino en la nueva escuela mexicana es un nuevo paradigma educativo donde además de todo lo que tú has mencionado, se pone en este panorama, en esta vitrina, en este foco, el ser docente. Creo que históricamente en México es el primer rompimiento paradigmático que de verdad toca el ser docente, ¿no? La transformación de ese ser docente. Y tocas otro tema central, la formación docente que parece que pues está en un estado de incompletitud. Creo que los docentes tenemos que acostumbrarnos a que siempre estamos permanentemente en ese estado, porque eso implica precisamente el ejercicio de nuestra práctica docente. El estar constantemente identificando esas otras formas de pensar, de repensar, de deformarnos, de formarnos y combatir los reduccionismos que simplifican esa práctica docente a la tarea docente únicamente de enseñar contenidos de una forma totalmente rígida o única, ¿no? Y bueno, como bien lo mencionas, todo esto genera tensiones. Cuando hablamos de pensamiento crítico, va implícitamente también el rompimiento con el carácter alienado de nuestra condición docente. Es decir, pensar nuestra propia práctica docente desde una perspectiva de transformación, ¿no? Y eso implica también reconocer que toda práctica social, incluida la práctica docente, está teñida de una hegemonía dominante, con esas concepciones del mundo, con esos que son heredadas de estos sectores dominantes y que muchas veces, sin ser conscientes de ellas, estamos reproduciendo. Entonces, todo esto genera un rompimiento paradigmático muy fuerte y, por supuesto, una serie de tensiones y contradicciones, que es lo que Fernando Lázaro nos ha estado planteando con este ejercicio del pensamiento crítico. Gobierno del Estado de Durango. Secretaría de Educación.